Anantapur, 20.000 kilómetros cuadrados del sur de la India. Hace solo unas décadas era una tierra desahuciada por la sequía, una región sin esperanza. En ese lugar, uno de los más pobres del país, Vicente Ferrer, Ana Ferrer y un grupo de voluntarios indios se propusieron erradicar la pobreza y la discriminación. Cuando llegamos Vicente y yo, los Dalits, por ejemplo, si iban en la calle y si pasaban por una casta alta o si pasaban por nosotros, siempre iban con la cabeza baja, ¿no? No podían, no tenían la confianza de poner la cabeza así. ¿Cómo es posible que haya tantos que sufran? Y nosotros estamos aquí trabajando y no viendo los límites de nuestro trabajo. A este trabajo, que comenzó en Anantapur en 1969, se unió la creación de la Fundación en España en 1996. Desde entonces, los logros en India han crecido exponencialmente. Tenemos una misión, y es la de despertar la conciencia de toda la sociedad española, ¿no? Para que colabore con nosotros a eliminar la pobreza de miles de personas. Hace menos de 30 años, los Dalits, los intocables, no tenían derecho a la educación. El sistema de castas les excluía. Hoy, gracias al trabajo de la Fundación Vicente Ferrer, el 100% de niños y niñas del distrito de Anantapur van al colegio. The sponsor children, they are starting with education. So, education changes the life. En Karullapalli hay 210 niños apadrinados que, como otros niños Dalits o tribales, asisten 4 horas diarias a la escuela complementaria de la Fundación. En la India rural se piensa que cualquier inversión que se haga en las niñas se acabará perdiendo, porque cuando se casan tienen que ir a vivir con las familias de sus maridos. Muchas abandonan sus estudios porque tienen que ayudar a sus familias. La Fundación puso en marcha en 1999 las escuelas puente para reincorporar a las niñas que se han visto obligadas a dejarla. La formación universitaria y la profesionalización de los jóvenes Dalits es otro de los retos que se propone el área de educación. Antes, los jóvenes no pensaban que educación era para ellos. Pensaban que educación es solo para los ricos, ¿no? Ahora piensan los chicos y chicas que es su derecho. El sistema sanitario de la Fundación atiende a 2,5 millones de personas. Desde la creación de la Fundación en España se ha transformado la atención sanitaria. Se han construido 3 nuevos centros hospitalarios y se han reconstruido o ampliado los 2 ya existentes. Además, se ha incrementado la red de asistencia sanitaria rural. En Anantapur, la tasa de mortalidad materno-infantil era muy alta. Había que concienciar, pero a la vez había que generar soluciones. El Centro de Planificación Familiar se creó para ayudar a equilibrar la natalidad. Cada semana, unas 100 mujeres pasan por el quirófano después de dar a luz para evitar futuros embarazos. Durante el postoperatorio, son las abuelas quienes cuidan a los recién nacidos. El baño es sagrado y se produce 2 veces al día. La Fundación ha formado a miles de trabajadores sanitarios locales. Cada pueblo tiene su comadrona escogida entre los miembros de la comunidad. En zonas pobres y de sequía, escasean los alimentos con valor nutricional. Embarazadas, niños, enfermos y ancianos se benefician del programa de nutrición. Vitamin A is reduced because of our regular vitamin A program in the schools. And then deliveries are increased in the hospitals, and then safe deliveries in the villages also. So that the maternal mortality and infant mortality will reduce. En 1991 se inició el programa de atención para personas afectadas por el SIDA. Fruto de este programa, en 2006, la Fundación inauguró un hospital especializado en la atención y cuidados para enfermos de SIDA, único en la región. La mayoría de las familias pobres viven en cabañas muy precarias, apartadas de las castas superiores y lejos de los servicios públicos. Además de la marginación, tienen que afrontar otros problemas como la insalubridad de sus hogares y el efecto de los monzones. De áreas de viviendas queremos llegar al sitio donde ninguna familia dice que no tengo casa.
Son viviendas modestas, pero cubren las necesidades básicas y contribuyen a mejorar la salud de las familias. Además, así, se favorece la integración social y se frena el éxodo de los pobres hacia los núcleos urbanos. Naraizimulu y su familia reciben por fin su casa nueva. La vida les va a cambiar mucho. మాకు ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు ప్రతిరోజు ఎదారు ఎక్కువ అవి ఇవి ఉన్నది ఇంట్లోకి పనుకునేకి ఇబ్బందులు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లోకి పోయిన తర్వాత ఏ ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి ఇంకా సంతోషంగా ఉంటాం ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాం. El acceso a una vivienda les aporta dignidad y respeto social, además de generar empleo. 4 décadas han bastado para llevar a cabo la revolución pacífica de las mujeres Dalits. Hasta hace bien poco vivían como esclavas de sus maridos. Hoy tienen voz propia y gestionan sus derechos a través de los Shangams, asociaciones locales de mujeres creadas por la Fundación. The mini bank is the savings of the women, and the women do not have the habit of savings. So we started asking the women to start saving their own money and pool it together so that they can borrow their own money when they need for any small needs, not to borrow from the landlords. Con la ayuda de la Fundación, las mujeres aprenden nuevas habilidades que les permiten mejorar sus ingresos. Lakshmi Devi tiene 22 años y 3 hijos. నా పేరు వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి మేడం. నా వయసు 22 ఏళ్ళు మేడం. 22 ఏళ్ళు అంటే నాకు వచ్చేసి 3 పిల్లలు మేడం. 3 పిల్లలు అంటే ఓ పిల్లకి ఓ పాపకి 9 ఏళ్ళు, ఒక అబ్బాయికి 6 ఏళ్ళు, ఒక అమ్మాయికి 4 ఏళ్ళు మేడం. La Fundación puso en marcha en 2001 el programa Mujer a Mujer, que beneficia a las mujeres y a sus familias. En Anantapur, el 80% de la población depende de la agricultura, pero casi no llueve. El primer paso en la lucha contra la desertización fue construir presas y embalses para recoger agua de lluvia. Además de diversificar los cultivos, la ganadería se ha convertido en una iniciativa más para alejar a Anantapur de la pobreza. La Fundación presta a las mujeres vacas de Jersey y búfalas. La leche sirve de alimento para sus hijos. El excedente lo venden y lo que obtienen les sirve para pagar su deuda. También el excremento sirve para producir biogás. Eso favorece la salud de las mujeres porque no inhalan el humo de la leña de las cocinas y a la vez evita la tala de árboles y por tanto la desertización de la zona. El excremento que no se convierte en biogás sirve de abono a los campos para que sean más fértiles y produzcan alimento. Y ahí se cierra el círculo. Todo está conectado. Hoy, 50.000 hectáreas del distrito de Anantapur dan sus frutos gracias al riego por goteo. También se utiliza el riego por aspersión. A cada cultivo se destina solo el agua que necesite. In future, we have to do meet many more challenges like maximizing the solar energy tapping and using it for horticulture development. In horticulture again, to promote lot of organic farming and help the farmers to meet the challenges. Entre los Dalits, por factores asociados a la pobreza, el número de personas con discapacidad es muy elevado. Potenciar sus capacidades y conseguir su integración social y económica son los objetivos prioritarios del programa. The disabled persons in this country experience a lot of discrimination and they are not considered as human beings. En estos últimos años, se ha pasado del vacío absoluto a la escolarización de miles de niños y niñas con discapacidad en los centros residenciales de la Fundación. Los Shangams, o asociaciones de personas con discapacidad, sirven, entre otras cosas, para que la dignidad se convierta en un derecho para ellos. ఫ్యూచర్లో మన వికలాంగులు ఎక్కడున్నా నేను ఇంకా ఎక్కువ రాజకీయంగా కానీ తోటి సమాజంలో కానీ అందరికీ వికలాంగులంటే సకలాంగుల కన్నా మిన్న. Las familias en India ven como una carga el nacimiento de las niñas. Pero además del género, una discapacidad complica todavía más sus vidas. 200 mujeres indias con discapacidad producen objetos que se venden con el nombre de colaboración activa en las tiendas de la Fundación en España. De esta forma, ganan independencia económica y autoestima. Vicente tenía un sueño, me decía, siempre,
que la fundación se puede ayudar a miles, ¿no? So, yo puedo decir que en realidad es gracias a nuestros amigos, gracias a la fundación, gracias a nuestros amigos de España. Cada vez es mayor la colaboración de particulares, empresas e instituciones. La Fundación canaliza estas aportaciones desde España para que todos los proyectos se hagan realidad en India. Nosotros vamos creciendo también a donde llegan nuestras manos, porque de corazón hemos llegado a todos los sitios, pero luego hay que ponerlo por obra. Yoga Purush